Bien, aquí está la solución del problema, que yo se la he presentado antes, se la envié, entiendo que se la envía a su correo. Este es el enunciado. Fíjense que el enunciado nos dice nos dice a qué presión está es el proceso de destilación, este proceso. Y dice y precisa que es presión atmosférica. Ya yo le dije que eso es relativamente, que no ocurre así, que no es una misma presión en toda la torre. Eso es para fines académicos, que se presume que es una sola presión en toda la torre. En este caso es presión atmosférica, o sea que nos aclara qué presión es que está sucediendo la destilación. Nos dice qué tipo de alimentación es una mezcla de tetracloruro de carbono y bisulfuro de carbono, que contiene 50% en peso de cada uno. El flujo de la alimentación es 4.000 kilogramos hora. Y nos dice qué destilado se quiere. Se requiere de un destilado que contenga 95% en peso de bisulfuro de carbono y de una cola o fondo que contenga 0.5% en peso de bisulfuro de carbono. Sé que ahí hay una separación, porque el destilado contiene mucho bisulfuro de carbono y la cola contiene mucho tetracloruro de carbono. Pero la composición siempre se expresa en el mismo componente, que es el componente más liviano. En este caso es bisulfuro de carbono, porque sabemos eso porque el destilado mucho bisulfuro de carbono. O sea que el bisulfuro de carbono es, de hecho, el componente más liviano. Y aquí, en los datos de equilibrio a una atmósfera, entonces podemos ver que la temperatura de ebullición del tetracloruro de carbono es 76.7 a una atmósfera. Y la temperatura de ebullición del bisulfuro de carbono es 46.3. Esos datos se extrajeron del manual de ingeniero químico, el Perry, la cuarta edición. Se me iba a caer el teclado. La cuarta edición, en la página 13.5. Entonces aquí está lo que se pide. Calcula el flujo de productos, calcula la relación de reflujo mínimo, calcula el número mínimo de platos teóricos y usando una relación de reflujo 2 veces la mínima, determina el número de platos teóricos. Y determina la posición del plato de alimentación. Eso es importante. Hay que saber dónde se alimenta la columna. Y igual de importante es calcular las cargas térmicas del condensador y del hervidor. Digo ahí de dónde saco el problema, del capítulo 9 del texto Transferencia de masa de Robert Treiber. Todo eso ya lo sabíamos, solo estoy repasando rápidamente. Y aquí está el balance de materia. El balance de materia en kilogramos hora, esta es la entrada y esta es la salida en destilado y esta es la salida en cola. Y hay gente, ¿verdad?, que dice, pero espérate, hay ciertas objeciones a estos números porque está muy redondeado. Yo lo estuve chequeando. Obviamente los 2000 y los 2000, eso está bien porque es 50% en pesos. Y estos números se obtienen porque
Yo le dije, ¿no? Porque se hace un balance de materia o de masa, donde la alimentación es igual al destilado más la cola. Ese balance de materia global. Y con esa sola ecuación no podemos resolver el problema. Porque... Maestro, Sí. disculpe, Alexandra de los Santos le habla. Ok. Yo, cuando hice el balance de materia, en la parte de la cola, donde usted tiene el 0.2 de bisulfuro de carbono, a mí me da 0.13. 0.3. No sé, 13. O sea, usted lo redondeó. Eso es exactamente lo que da. Yo estuve buscando, rehaciendo para ver cuál era la... Ajá. Sí, eso es exactamente lo que da. Entonces, yo tenía un poquito de duda porque como generalmente se redondea después que pasa 0.15, ejemplo, me encontré como que un poquito extraño eso porque también influye en el resultado de X sub B, aunque es una diferencia poquita porque sería 0.01 y no sería, vamos a decir, la gran cosa, pero sí me encontré raro lo del redondeo y por eso le quise preguntar. Eso se llama un redondeo arbitrario. Ok. Sí. Miren qué ocurre. Yo decidí con este balance de materia que los moles, el balance en moles iba a tener un dígito después del punto decimal. Para tomar en cuenta todo eso que tú mencionas y que tú tienes razón, tendría que haber dos dígitos después del punto decimal. Entonces, yo creo en que, ¿verdad? En que si uno está haciendo un informe técnico, por ejemplo, debe ser una cosa que sea bonita a la vista. Y dos dígitos después del punto es mucho número loco así. Que no aporta mucho porque al final de cuentas, cuando se descuenta el número de platos, igual da que tú hayas puesto punto 13 o punto 2. Sí, eso es lo que realmente ocurre. Entonces, si notan esa tabulación que muestra el balance de materia en masa y el balance de materia en moles, está perfectamente bien balanceada. Tiene que estar la presentación, la tabulación, tiene que estar bien balanceada, completamente bien balanceada a la vista, porque de lo contrario, el que está viendo el balance o la tabulación se va a reír de nosotros. Y nosotros no creemos eso. Entonces, fíjense que yo pongo aquí los moles hora de bisulfuro que entra, porque divido el 2000 entre 76.1, ¿cierto? Eso nos da los kilomoles hora. Igual, el tetracloruro es 2000 entre 153.8. Eso no da los kilomoles hora. Y no es precisamente, si le ponemos más dígitos, pues va a dar un número diferente, ¿verdad? Pero tenemos que sumar esos dos para que dé el total. Así eso es lo que yo quiero decir con bien balanceado, porque entonces estos números que yo lo chequeé y no están tan lejos de la realidad, aunque ¿verdad? No tienen decimales, están redondeados inclusive a 0 y 5 para que se vea todavía mejor. Esos números se hace lo mismo, se divide en 1990 entre 76 y no da exactamente ese número, pero está redondeado ahí. Y si aceptamos y aceptamos ese tiene que ser punto 2. Aunque no sea, tiene que ser.
porque 26.3 menos 26.1 es 0.2. Tiene que estar balanceado. Ese es el punto. Si dividimos 10 entre 76.1, seguramente que no va a dar 0.2. Va a dar 0.13, creo que. Pero tenemos que cuidar que esté balanceado. Así como 10 está balanceado frente a 1992 y 2000, el 2.2 tiene que ser la diferencia entre 26.3 y 26.1. Es un asunto de que la presentación esté balanceada. Eso yo quiero que quede claro, que no nos enfoquemos de que no, este número no es, eso no importa. Si no es exactamente así, no va a importar en el resultado. No va a importar. Acuérdense que lo que al final de cuentas lo que vale es que por la cola van a salir 1905 kilogramos hora, porque los 12.5, muy poca gente sabe lo que es. O sea, esto sí, porque esto es el peso, el flujo en pesos de lo que sale. En 24 horas salen 1905 por 24 y lo almacenamos y sabemos lo que tenemos ahí. Cuando descontemos, cuando encontremos el número de platos con las que se hacen con las composiciones en fracciones molares, la fracción molar de la cola va a ser, en este caso, con estos números, 0.2 entre 12.5. Y eso va a estar bien en el extremo izquierdo del diagrama de McKay-Tyr. Y cuando lleguemos ahí a contar los platos, igual va a dar 0.2 que 0.1, porque no va a haber una variación real. Y en todo caso, acuérdense que lo que se determina son los platos teóricos, lo que llaman los platos teóricos, que son los platos de equilibrio. Después que uno calce ese número con la eficiencia del plato, entonces no importa si es 0.2 o 0.1 o punto qué, porque hay que dividir esos 12 o 13 platos entre 0.7 o 0.65, 0.8. Si son 12 platos entre 0.8, ya ustedes saben cuánto. Y si son 13 platos entre 0.8, también da un número similar. O sea que no podemos perder eso de vista. Que, primero, que tenemos que presentar una tabulación bien balanceada, y después que el número de platos teóricos hay que convertirlo a platos reales, dividiendo entre la eficiencia. ¿De acuerdo? Entonces, con esos números que están ahí, obtenemos esto. La composición de la alimentación en fracción molar es 0.67. ¿De dónde viene ese número? De 26.3 dividido entre 39.3. Da aproximadamente 0.67. Aquí en fracción molar, entonces yo uso dos decimales después dos dígitos después del punto decimal. Porque el diagrama de McKay-Tyr lo permite. La composición va de 0 a 1.0 y pasa por 0.1, 0.2, 0.3, y entre el 0 y 0.1 hay fracciones, y eso se puede. Aquí la fracción molar del destilado con estos números, 26.1 entre 26.8, y la fracción molar de la cola es 0.2 entre 12.5, que da, dice ahí que es 0.02, pero igual si da un poquito diferente, no va a variar el número de platos teóricos, y mucho menos el número de platos reales. ¿De acuerdo? Dicho eso, continúo. Aquí todo el mundo sabe que con esa ecuación, que el balance global no nos permite determinar el flujo de destilado o el flujo de
de cola. Entonces lo que hay que hacer es poner otra ecuación, en este caso por componente. Esa es una ecuación global. La ecuación por componente sería Fz, Z sub F. Me voy a economizar la F. Igual a dx destilado más bx cola. Entonces, con esas dos ecuaciones podemos determinar a D y a B. Inclusive no tenemos que poner el número en principio, podemos hacerlo sin número, como está ahí. Y nos va a dar que D, déjame copiarme lo que yo lo hice aquí. Nos va a dar que D, les decía, vamos a ver. D es igual a Z menos XB, hay que ponerlo entre paréntesis, sobre paréntesis XB menos XB, entre paréntesis, aquí. Se puso una X grande, eso no es correcto. Son X chiquitas. Todo eso multiplicado, vamos, para que esté más claro, vamos a ponerlo un corchete aquí. Multiplicado por el otro corchete, multiplicado por F. Ese es el resultado de, vamos a decir, de despejar a D. A partir de las dos ecuaciones de arriba, donde uno dice que B es igual a F menos D. Así. Es igual a F menos D, entonces uno sustituye a esa B aquí, ahí, y ese es el resultado, lo que está debajo. Y ahí uno inserta los números. Por Z pone .67, por XB pone .0, vamos a ver, .02, y por XD .97. Pone su número ahí y le da eso, que D es igual a 2095. Perdón, hice todo muy raro. No son esos números. No son esos números. Z sería 0.5, o sea, 50%. XB .005 y XD .95. Esos son los números, porque este es un balance de kilogramos hora de masa. El balance de moles no necesariamente hay que hacerlo, porque uno lo hace de la misma tabla.
El balance de moles es que 39.3 es igual a 28.8 más 12.5. Ese es el balance de moles global, y los balances y los moles tienen que balancearse también por componente. Y entonces, una vez se hace el balance de moles, se consiguen estos números. Yo quiero que eso quede claro. Entonces, para poder conseguir el reflujo, la relación de reflujo que se va a usar, primero hay que determinar la relación de reflujo mínimo. Uno de ustedes dijo que, bueno, que gráficamente da 0.9. Uno de ustedes dice que 295, que 1905 sobre 2095 da 0.9, y es verdad. Ahora, para mí que es una coincidencia total. La persona que creo que entendí que lo había encontrado en una suerte de documento, yo quisiera verlo, porque no me cuadra que el reflujo mínimo se determine dividiendo la cantidad de cola por la cantidad de destilado. No me parece, ¿no? Yo quisiera ver cómo se llegó a esa conclusión, porque en este caso coincide, que es 0.9, pero el reflujo mínimo, usted sabe. Maestro, Sí. No es W ni B, no es W sobre L, es sobre B, digo sobre D, no, es L, el líquido que sale, que se supone que está ahí en el cosa, con D, sobre D. Cuando tú calculas el valor del líquido, o sea, cuánto vale L, cuando tú encuentras el valor de L, es que tú divides entre D. Esa es la cantidad, no el W. Ok. El reflujo mínimo. ¿Aló? Sí. La relación de reflujo mínimo, R sub mínimo, es igual a reflujo mínimo, que es eso es R sub min, L min sobre D. Es una de dos: o determinamos la relación de reflujo mínimo, o determinamos a L min. No podemos determinar a L min si no lo hacemos gráficamente. Gráficamente hay dos formas, porque la ecuación, ustedes saben que es una línea recta, ¿no? La ecuación de la línea de rectificación es una línea recta donde dice que Y sub algo, Y sub I, creo que es igual a R sobre R más 1. Eso debe estar entre paréntesis para que se vea claro. Por X, también con un sub menor que Y, más X y D, que es la composición del destilado, sobre R más 1. Puse igual, pero debe ser más.
esa es la ecuación. No está tan linda como está en el trabajo que es, porque aquí le falta el sub I y aquí le falta el sub I menos 1. Pero esa parte es esa parte, R sobre R más 1, es la pendiente de la línea recta. Y X sub D sobre R más 1 es la intercepción en la ordenada. Ya hablamos de eso. Entonces, uno traza la línea de operación, para que esa línea que parte del valor X sub D es igual a Y sub 1, y pasa por la intercepción de la línea Q con la línea de equilibrio. Se lo voy a mostrar. Ahí está. Parte de ahí, pasa por ese punto y uno le tiende para obtener la intercepción. Eso es ese método gráfico. ¿Por qué pasa por ese punto? Porque ahí ya les dije que uno no puede pasar para el otro lado cuando se comienza a descontar los platos. No puede pasar porque eso se convierte en cuello de botella. Entonces se dice que lo que ocurre es que no importa la cantidad de platos, incontables, infinito número de platos, se pueden poner ahí y no se va a conseguir la separación, ¿verdad? Ese destilado y esa cola. Si es esa línea que se usa, no se consigue la separación que se quiere. Por eso ese es la línea de relación de reflujo mínimo, y uno puede calcular la relación mínima leyendo la intercepción aquí, porque conocemos que es igual a X sub D sobre R más 1, o estableciendo la pendiente, que es esta altura hasta el punto de intercepción de la línea, esa altura, X sub D menos ese valor, que es, vamos a decir que es aproximadamente 0.79, cerca de 0.8. Entonces, 0.97 entre menos 0.8 y otra vez 0.97 menos 0.6. Esa es la pendiente entonces con la pendiente se calcula el R, el mínimo. Creo que no hay de otra. No se puede, porque si no conocemos a él en su min, no podemos entonces. Y no se conoce. No sé si aclaré el caso o lo empeoré, pero créanme. Profe, Sí. no entendí realmente. ¿De dónde te sacó en primer lugar el 0.51? Porque ese vendría siendo, según lo que entendí, el punto de intersección, pero no se lo dieron. Entonces usted necesitaría R para poder llegar ahí, pero con eso es que usted determina R. No, oye, escúchame, voy a decir de nuevo qué hice con el dibujo, lo quité. Ya no lo tengo. A ver. Ahí se ve, profe. Ahí se ve el gráfico. El otro dibujo, parecido a esa línea pasa por ese punto. Y uno le tiende para leer el valor de la intercepción, porque uno sabe cuál es la intercepción. Aquí. Ese es
la pendiente, y esa es la intercepción. Si uno sabe ese valor, porque lo lee en la curva, y conoce a X sub D, porque lo sabe, ¿verdad? Porque está, se conoce aquí, punto 97. Entonces, con el valor y X sub D puede calcular a R. ¿Se entiende? Es un cálculo. Entonces lo primero sería utilizar escribir la línea de alimentación. Entonces cuando choque esa línea de alimentación con la línea de rectificación. Correcto. En el punto de que coincide la línea de alimentación con la línea de equilibrio. Ok, gracias entonces. Ese sirve, ese punto y el otro punto de arriba, donde X sub D es igual a Y sub 1, que está sobre la línea de 45 grados. Esa es la línea de operación para la sección de rectificación cuando la relación de reflujo es la relación de reflujo misma. Yo perdí la cosa, no la tengo, que no sé qué hice con ella. La quité. Pero yo déjame ver si. Oh, mamá, qué cosita. No, tú eras lío. Creo que el profesor salió. Sí, Perdimos la conexión, profesor. Hemos perdido la conexión. Hemos perdido la señal, profesor. Vamos a esperar al profesor Antonio Peña. Vamos a esperar al profesor Antonio Peña para que se haya conectado. El profesor tuvo un pequeñito ahí de inconveniente. Bien. Disculpen que yo me salí sin darme cuenta. Esto es lo que llamamos lío. La tecnología, profe, la tecnología, pero... Gracias. Déjame presentarle la curva de nuevo. Así es.
Profesor, yo fui haciendo el ejercicio Ajá. y lo que hice fue, con la composición del destilado, le ubiqué el punto en la línea recta y este Ajá. punto, luego de trazar la recta de Q, Ajá. que la hice ubicando la pendiente con la composición de la alimentación y el valor de Q que ya lo teníamos. Sí. Entonces, conecté el punto de la composición del destilado en la recta Así, con el así punto que es, sí. intersecta la recta. Entonces, de ahí se lleva hasta el eje Y y se encuentra el valor de que dice ahí 0.51. Correcto. Ese valor se lee porque la línea de relación de reflujo mínimo usa esos dos puntos. El de arriba, ¿verdad? Sobre la línea de 45 grados y este. Ese es, como ya les dije, nos da una pendiente de la línea que no nos permite obtener producto de la composición que se quiere, independientemente del número de platos que se use, porque descontando los platos no se puede pasar de ahí y uno se pasa entonces contando platos ahí, taque, 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 y puede contar o descontar todo lo que quiere y no va a pasar, y por lo tanto se dice que la columna está operando a un reflujo mínimo que no nos sirve para conseguir producto, independientemente del número de platos. Entonces, establecido eso, porque la línea de equilibrio que es esta, eso no nos da el problema, ¿no? Y la línea Q también. Nosotros calculamos a X sub T y lo ponemos aquí, y de aquí, con ese punto, trazamos la línea de relación de reflujo mínimo. Entonces, si leemos la intercepción, que yo leí punto 51 es igual a X sub D sobre R mínimo más 1. Esa en la línea recta, en la ecuación de la línea recta, de esa línea recta, la intercepción es esa. Y si uno lee el valor, pues entonces lo pone aquí y calcula a RM. Queda 0.9 con esos números. Y entonces 2 veces 0.9 da un 1.8. Y con ese 1.8, uno entonces a ver, con ese 1.8, uno entonces calcula nuevamente el nuevo valor de la intercepción con R 1.8, ¿no? Aquí le pone 1.8 ahí y nos da el punto 35. Pone ese punto ahí y entonces traza la línea de operación de la sección de rectificación que está compuesta por ese punto y este punto. La traza, ese tramo no tiene que existir, lo puede borrar después. Y ahí ustedes ven que la línea de operación pasa lejos del punto pinch, de donde se hace el cuello de botella, pasa lejos y uno puede entonces descontar los platos. En la línea de operación de la sección de agotamiento nace aquí en la línea de 45 grados y la composición de la cola por aquí abajo, y se conecta con la otra sección porque a donde la línea de operación de rectificación toca la línea Q, ese punto es también un punto de la sección de agotamiento. O sea que va de aquí a aquí. Descuenta los platos
Y cuando llega, cuando tan pronto como pueda cruzar para el otro lado, se cruza. Sí, sí, Maestro, sí. Disculpe, ya que usted está precisamente en ese punto intermedio Ajá. de la torre de destilación, Ajá. ese plato de alimentación, la ubicación de él, Ujú. de manera gráfica podemos observarla porque está ahí en el diagrama, Sí, luego de que ya hemos graficado el número de etapas escalonadas. así. Pero cuando se nos pide, por ejemplo, en el ejercicio que usted puso, en la parte, o sea, en el inciso que dice, determine la posición del plato de alimentación, Ajá. se refiere solamente de manera gráfica, ¿verdad? Nosotros no tenemos que utilizar Sí. ningún recurso analítico para eso, ¿verdad? Mira, se puede usar porque cuando el programa habla de cálculo plato a plato, que es el cálculo analítico, lo que está diciendo es que uno puede, en vez de hacerlo gráficamente, hacerlo analíticamente. Pero ¿qué es eso? Tiene que contar con la información de equilibrio, con la información de equilibrio en forma de curva para poderlo leer en cualquier punto. Si uno sabe ciertas cosas de cómo funciona internamente la torre. En un ratito yo le voy a mostrar un dibujito bien sencillo para que ustedes lo vean. Déjame ver si está por aquí para mostrárselo ahora mismo. Míralo. Ese es un dibujito. Está un poquito grande, déjame ver si lo achico un poco. Ahí está. Ese es un dibujito de una torre. Yo la hice así, sencillo, ¿no? Aquí la torre es de rectángulo grande. Por aquí sale el vapor que va al condensador. Del condensador llega a un recibidor. Fíjense que este condensador es un condensador total. O sea, todo lo que entra al condensador se condensa. Y lo que sale desde el condensador es líquido. Llega a ese tanquecito que es un recibidor, y de ahí la salida del tanquecito se divide en destilado y en reflujo. Fíjense más que ese vapor sale desde el primer plato y el líquido que se retorna como reflujo entra al primer plato. O sea que G sub 1 y L sub 0 son el vapor que sale y el líquido que entra al primer plato. Pero el líquido que sale del primer plato se llama L sub 1 y el vapor que entra al primer plato se llama G sub 2 porque viene desde el segundo plato. O sea que se puede hacer así, sabiendo lo siguiente, sabiendo que L sub 1 está en equilibrio con G sub 1. Acuérdense que uno hace el balance de materia y determina la composición en fracción molar del destilado. Y esa composición del destilado para este problema que es de condensación total, la composición del destilado es igual a la composición de ese vapor, porque es el mismo flujo. Y de paso es igual a la composición del reflujo. O sea, X sub D, X sub 0 y Y sub I tienen el mismo valor. Entonces, eso es lo que decimos, ¿no? Que G sub 1 y L sub 1 están en equilibrio. Los dos flujos que salen del plato, el vapor y el líquido, en un plato teórico, están en equilibrio. Y si es así, entonces, si uno conoce a Y sub 1, como está en equilibrio con L sub 1, va a conocer a X sub 1. Lo lee de los datos de equilibrio. Y entonces, G sub 2, nosotros decimos que G sub 2 y L sub 1 están en balance de materia. Es decir, que para establecer G sub 2, hacemos un balance de materia y establecemos entonces el flujo de G sub 2
y la composición de G sub 2, que es Y sub 2. Entonces, eso hecho, ya establecemos que ahí hay un plato, el plato número 1. El número 2 es que de ahí es que sale G sub 2 y L sub 2 que está en equilibrio con G sub 2. Y entonces, vuelve el cuento. Si L sub 2 está en equilibrio con G sub 2, y ya habíamos hecho el trabajo de determinar la composición de G sub 2 por balance de materia, entonces tenemos la composición de L sub 2 por equilibrio. Y conseguimos la composición de G sub 3, el vapor del segundo plato, que va al segundo plato por balance de la materia, y así establecemos que hay dos platos. Y así vamos bajando plato a plato. No sé si me entendieron, pero yo puedo hacer un pequeño ejemplo para que lo entiendan y enviárselo. Y entonces cuando llegamos al líquido que tiene una composición parecida o igual, si se pudiera, al líquido de la alimentación, decimos que ese es el plato de alimentación. Si lo hacemos así, plato a plato. Si lo hacemos gráficamente. Una pregunta, profesor. Sí. Cuando hacemos el balance para la... Ajá. Gabriel, te perdí. Dígame, profesor, aquí estoy. Ah, que no eras tú, que me confundí. Alguien estaba hablando y paró de hablar. Jonathan estaba hablando, profesor. Ah, Jonathan. Les voy a pedir, por favor, que yo me gusta mucho que intervengan, que participen, pero deben decir su nombre. Acuérdense que en el aula yo lo veo y digo, mira quién es. Además, yo me aprendo los nombres de... Profesor, ¿me escucha? Sí. Disculpe. Es Jonathan Zapata que le habla. Ok. Entonces, cuando uno hace el balance en la zona de rectificación, podríamos decir que sería G sub 2 es igual a D más L sub 1 en este caso, según como usted dijo. G sub 2, si tú haces un balance tomando esos dos flujos en consideración, ese que entra a la sección G sub 2, ¿verdad? Si tú haces un balance así, completo, sí. Entra G sub 2, sale L sub 1 y sale D, ¿verdad? Sí. Y entonces, conociendo a D y a L sub 1, puede determinar el flujo de G sub 2. Así como se hace, ¿no? Entonces, disculpe, profe. Sí. Pero en este caso, la composición de D me la dan, pero y la de L la puedo conseguir en el equilibrio, ¿verdad? Con la información de equilibrio. Ok, y la de B, en este caso, la composición o de G, en este eje que usted tiene aquí. Sí, el problema usa G en vez de B. Ajá, ok. Sí. En esa parte, usted utiliza la composición que dice el libro, que son creo que 30% de vapor que se genera. El libro dice que la alimentación tiene 30% de vapor. Sí. Dice el enunciado del ejercicio 9.15, dice que la alimentación tiene 30% de vapor. Entonces yo podría tomar esa como mi composición. Podría tomar ese como la composición. Parece que se le cortó la llamada, profesor. Sí, parece que sí. Miren, bueno, la alimentación en este problema tiene 30% vapor y 70% líquido. Nosotros podemos con mucha facilidad encontrar la composición del vapor y la composición del líquido. Es muy sencillo.
es usando la información de la línea Q. Se establece. Volví otra vez, disculpe, fue que Ajá, sí, me sacó la aplicación. Sí. Ese era mi interrogante en el ejercicio. Ajá. Y por eso, y a mí me estaba dando que él era 3 veces mayor que D, y por eso no tuve duda, y creo que se lo comenté a usted, y por eso tenía esa duda ahí. Que L era 3 veces mayor que D. ¿Cómo? No, eso me había dado a mí según mi balance, pero creo que cometí un error ahí, por eso voy a corregir esa parte. Sí. Tienen que entender algo. Deme un segundito, que me voy a parar a prender un abanico aquí que me estoy quemando. Miren, R flujo L, ese flujo L, se determina en este problema a partir de la determinación de la relación de reflujo mínimo. La determinación de la relación de reflujo mínimo, que luego multiplicamos por 2 para tener el reflujo de operación, el reflujo que se usa, la relación de reflujo en que se usa, con la relación de reflujo que se usa, ¿verdad? La relación de reflujo es L sobre D. Si conocemos la relación de reflujo y conocemos el destilado, ¿verdad? El flujo de destilado, entonces determinamos a L. Así que se hace. No hay otra manera. A menos que un problema dado nos den el reflujo, use este reflujo, el flujo de el reflujo. Y entonces ya no hay que determinarlo porque si no lo dan. Pero lo primero es, en este problema, mírenlo ahí. Lo primero es trazamos la línea de equilibrio, la línea roja y la de 45 grados. ¿Cuál es la importancia de la de 45 grados? Porque hay en el caso del destilado de este problema, el destilado tiene una composición igual a 0.97 aquí, pero el vapor que sale de la torre y que entra al condensador también tiene una composición igual a 0.97. Entonces ese punto está en la línea de 45 grados. Lo mismo con la línea Q. A la línea Q se puede determinar que la composición de la alimentación, que en este caso es 0.67, pasa por la línea de 45 grados. Se puede determinar de la ecuación de la línea Q. Tenemos que verla para que se vea, para que ustedes lo puedan hacer. Ese es un punto de la línea Q que está sobre la línea de 45 grados. La línea Q entonces se traza con la pendiente, que en este caso es 0.7. La fracción líquido es 0.7 y la pendiente es 7 sobre 3. Entonces se traza la línea y ahí es que ese punto es tan importante, porque donde la línea Q toca la línea de equilibrio es un punto importante porque ese punto nos da, como esta es una alimentación que está parcialmente vaporizada, ese punto nos da la composición del líquido, ¿verdad? Que es este, y la composición del vapor. Ese punto. ¿Se entendió? En la alimentación está compuesta por vapor y líquido. Y el vapor tiene una composición diferente al líquido. ¿Cierto? El vapor se supone que tiene una composición de mayor contenido de disulfuro de carbono que el líquido. De hecho, si podemos leer aquí, el vapor anda como por 0.8 y el líquido anda como por
.6. Yo leyendo ahí, como Dios me ayuda, si se puede ampliar el dibujo, pues se va a ver mejor. ¿Lo quiere? Bueno, yo le mandé, ya se amplió un poco, sí. Mira aquí, ese punto nos da la composición del vapor de la alimentación, que es un poquito menos de 0.8, y nos da la composición del líquido de la alimentación, que es un poquito menos de 0.6. Entonces, ese es un punto útil, ¿no? Bien, entonces, volviendo acá, se establece primero, ¿verdad? Como se veía en la gráfica anterior, la línea de reflujo, de relación de reflujo mínimo, y luego se multiplica por 2 esa relación, eso es lo que dice el enunciado de problema, y se recalcula entonces la intersección que baja. Antes era 0.51, ¿verdad? Con el reflujo mínimo, y con el reflujo de operación el 0.35 baja, y entonces eso nos permite trazar la línea de operación de la sección de rectificación. Como le dije, este tramo no sirve para nada, nada más para poder establecer la línea. Y entonces se cuentan esta línea, le dije que nace aquí y llega hasta aquí, hasta ese punto donde la línea Q intercepta la línea de operación, porque ahí, como es un proceso continuo, ¿verdad? Ahí cambian los flujos. Los flujos que vienen el flujo de líquido que viene desde arriba, de repente, con la entrada de la alimentación, se hace mayor. Y por eso es que esa línea tiene esa pendiente. Y entonces, cuando se cuentan los platos, 1, 2, 3, así, cuando llega aquí, a este plato aquí que atraviesa la línea Q, está básicamente diciendo que está atravesando el plato de alimentación. Porque acuérdense que la línea Q tiene todo que ver con el plato de alimentación. Entonces, aquí se pasa entonces a la otra línea de operación, que es la de agotamiento. Y se descuentan hasta que llega al final. Y así se establecen el número de platos, que parece que yo quedé un poquito corto de los 13 aquí, pero puede ser que si uno lo hace con un papel de mejor calidad, llegue a más. O sea que yo quiero que eso quede claro, que no es mágico, que no es que el reflujo no sé qué o no sé cuándo. Hay que establecer el reflujo mínimo, y luego se amplía, se agranda el reflujo mínimo, en este caso 2 veces, y entonces se establece el diagrama de Markowski como está ahí, y se pueden descontar los platos. ¿De acuerdo? Si hay todavía alguna duda, no se, ¿verdad? Por favor, no preséntenla, ya sea ahora o más adelante, cuando usted entienda que puede ser. Profesor. Sí. Maestro.
Sí, dígame. Le habla Jonathan Zapata otra vez. Jonathan. En mi balance de rectificación, ahora que tengo el cuaderno aquí, que Ajá. yo hice mi balance, yo tomé el del enunciado que decía que evaporaban 30, la composición de vapor era 30%. Ajá. Para B, en este caso tiene G2. Entonces, como están en equilibrio la composición del vapor y del líquido que viene descendiendo, yo fui a la línea de equilibrio y tomé a X, le encontré con la línea de equilibrio la composición del líquido. ¿Estuvo bien lo que hice ahí? ¿De qué líquido? En el plato 1, en este caso para la línea de rectificación, que yo para encontrar, trabajar con la línea de rectificación y encontrar reflujo por esa forma. Encontraste el reflujo sin determinar la relación de reflujo mínimo. ¿Cómo? Ese es el ahí no, sin esa parte. Sí. Mira, no es posible. No es posible en este problema determinar el reflujo, el flujo de L, si no se determina la relación de reflujo mínimo. Porque es con la relación de reflujo mínimo que uno la duplica y entonces determina el reflujo. ¿Y por qué en este caso, profe? ¿Ah? Porque yo estaba tratando de seguir el proceso del método, el libro Método de Destilación, ¿qué pasó? Ajá. Yo, a partir del balance de la línea de rectificación, encontraban, hacían el balance, encontraban los flujos y a partir de la relación de L sub D, lo tomamos como el reflujo, en este caso, el R. Sí, mira, si tú quieres, o si puedes, mándame esa información para yo verla. Okay. Porque mira qué ocurre. En el inicio, cuando uno comienza a hacer problemas a partir del enunciado, uno determina, le dan a F, ¿verdad? Y le dan la composición de F y le dan a la composición de la alimentación del destilado, perdón. Y la composición de la cola. No le dan a D ni le dan a B. D y B lo determinamos a partir de un balance de materia global donde decimos que F es igual a la suma de D y B. Y con las composiciones, como estábamos haciendo ahorita en el enunciado del problema, con las composiciones determinamos a D y B. O sea que inicialmente, entonces, después de ese cálculo, conocemos a B, a D, a F, a D y a B. ¿Cierto? Eso se llama un balance global, así completo, así. ¡Wow! Pero no conocemos a Y. Para conocer a Y sub 1, tenemos que conocer a L. Y no conocemos a L si no determinamos la relación de reflujo mínimo. Estoy hablando de este problema. Si no podemos, determinamos a G sub 1 cuando determinamos a L y determinamos a L cuando obtenemos la relación de reflujo mínimo y la duplicamos. Entonces tenemos a L. Si tenemos a L, la suma de L y D es G sub 1. Así es como funciona. Y en el método de McCarthy o de G sub 1, el flujo de G sub 1 es igual al flujo de G sub 2, que es igual al flujo de G sub 3, etc. Hasta llegar al vapor que sale del plato de alimentación. Y entonces, por debajo de ese plato, el flujo de vapor cambia. O sea,
la zona de abajo del plato tiene flujos diferentes a las zonas de arriba del plato de alimentación. Pero no se puede conseguir AL a partir de nada. No hay forma de uno hacer no sé qué, así que yo quiero ver cómo ellos lo hacen. El texto que tú leíste, si tú puedes tirar una foto a esa página y mandármela, en fin, porque yo quiero verla así, porque así yo puedo decirte, mira, aquí es que está la cosa. No hay problema, no hay problema. Yo no creo que esos señores que escribieron ese libro se equivocaron. No, claro, puede que yo creo que no estoy diciendo eso. No, yo puedo que lo entendí mal también. Eso me parece más factible, que yo espero que no suene ofensivo, pero puede andar por ahí. Miren, entonces este dibujito que está aquí nos permite hacer el balance de determinar las cargas térmicas del condensador y del rehervidor. De la manera que yo lo hago, porque hay más de una forma, es que yo cojo dos superficies de control. Una alrededor del condensador, donde después que está establecido el balance de masa completo, ¿no? Entonces, el calor que entra vía el flujo de vapor que va al condensador y el calor que sale, ¿verdad? Que es el mismo flujo, pero uno lo expresa como L más D. La diferencia entre esos dos nos da el calor de condensación. Lo podemos ver aquí. Vamos a verlo acá. Aquí, balance de calor, míralo aquí. Ese es el calor que entra con el vapor al condensador, menos el calor que sale con el líquido desde el condensador. La diferencia entre esos dos es igual al calor de condensación. O si ustedes quieren, el calor que entra va a ser igual al calor de condensación más el calor que sale. Igualdad. Es la misma ecuación. Y para el rehervidor, entonces, yo uso esta superficie de control. Dejo lo que hice antes afuera y utilizo esta superficie de control, donde aquí se ve que a esa superficie de control le entra calor con la alimentación, le entra calor con el rehervidor, le entra calor con el reflujo y le sale calor con el vapor que sale de la torre y con la cola. Eso es lo que se presenta aquí. Aquí, en esa ecuación 2. Ese es el calor que entra con la alimentación, el flujo de alimentación más la entalpía. Ese es el calor que entra con el reflujo. Ese es el calor que entra con el calentador, con el rehervidor, que es, seguramente es vapor desde una caldera que se usa como medio de calentamiento. Ese calor que sale con el vapor que sale de la torre, el vapor que va al condensador, ese es el calor que sale, más el calor que sale con la cola.
y entonces se rearregla para obtener el valor de Q sub R. Yo le regalé este regalito, que fue que le dije cuáles son las entalpías de las diferentes corrientes. Entonces no hay que determinar eso, simplemente tomamos esa entalpía más. Sí, si ustedes quieren confirmarla, yo los invito. Tienen que, para determinar, para calcular entalpías hay que partir de una temperatura, definir cuál es la temperatura base. Y en este caso yo usé 53.5, que es la temperatura de la alimentación. ¿Cómo te sabes? ¿Ah? ¿Cómo fue? Entonces, para las entalpías, maestro, usted toma esa temperatura, pero esa temperatura no nos la del ejercicio, la tomamos en base... No, hija mía, porque es que uno tiene que hacer una cosa. Uno, el ejercicio lo que quiere es que tú separes las dos corrientes. En una de alto contenido de un componente y en la otra de alto contenido del otro componente. Y te dicen el flujo de alimentación y su composición. Te dicen muchísimas cosas, pero no, eso fui yo que busqué aquí, que busqué esos datos aquí, mira, aquí. Todos esos datos no nos los da el problema, uno tiene que buscarlo. ¿Dónde lo busca uno? En los libros, en los manuales, en la literatura de ingeniería química. Aquí están los calores latentes que yo localicé en esa fuente. En el manual del ingeniero químico de Pérrida, en la edición sexta, yo localicé esos calores latentes de los componentes puros. Ahí está el de disulfuro de carbono, el calor latente a 0 grados, a 46.25, a 100 y a 67. A 100 y a 140, perdón. Y para tetracloruro a 0, a 76.75 y 20. ¿Por qué aquí hay 4 y aquí hay 3? Porque yo encontré 4 para ese componente y 3 para él. No hay, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Entonces, el calor específico C sub P también a diferentes temperaturas y la entalpía es partiendo de una temperatura que uno tiene que ingeniársela para seleccionar una que sea conveniente. La cola, por ejemplo, que es líquida, es fácil porque es solo calor de ¿cómo se llama? No hay calor de yo tengo una inquietud, profesor, ahí con esa tablita. ¿Cómo fue? Yo tengo una inquietud con esta tabla. Yo creo que hay un dato que está erróneo. En la tabla arriba, ¿no? Suba. Ahí, mire, ahí. Es el calor específico del tetracloruro de carbono. Si usted se fija, en 20 es 0.101 y en 30, en vez de aumentar, bajó. Yo creo que ahí fue que usted copió el dato mal o algo. A medida que aumenta la temperatura, va aumentando el calor específico. Pero en ese caso, hubo una disminución. Estamos hablando de aquí. ¿Tú estás hablando aquí? Sí, aquí. El tetracloruro de carbono, no. En el tetracloruro de carbono. Aquí. Ajá, de 20 a 30, mire, que en vez de subir, ya bajó. Entonces, sí, puede ser que sea un error. Esto es. Pero eso, mira, yo no lo había notado hasta ahora. Se supone que sí, que debe ir subiendo con la temperatura. Y aquí puede ser que sea 202 o 20 algo. Pero, bueno, yo te agradezco esa observación. Yo lo voy a chequear. Pero es importante que se sepa cómo se consiguen las entalpías. La entalpía es el contenido de calor de una determinada masa, ¿no?
referido a una temperatura base. Entonces, por ejemplo, aquí hay un problema, ¿no? Hay un problema de fondo que es que son mezclas. O sea, aquí en todas partes son mezclas. En el destilado tiene mucho de uno y poco de otro, pero todavía es una mezcla. En la cola es menos mezcla, porque ahí sí es verdad que hay mucho de uno y poco de otro, pero todavía es una mezcla, y los calores de mezcla son incómodos. Hay que, tú sabes, no es tan fácil. Hay que darle cráneo. Hay libros que te explican, los libros de termodinámica, en el mismo Perry te dan alguna explicación de cómo calcular los contenidos de calores o las entalpías de mezclas. Suele ser un poco, como les digo, un poco aproximado, así que uno tiene que usar juicio y eso. Porque se parte de la temperatura base. Si nunca cambia de fase, si a esa temperatura base ese componente es líquido, como es el caso de tetracloruro de carbono, que tiene un punto de ebullición bastante alto, ¿no? Vamos a ver dónde está. Aquí está. El punto de ebullición de tetracloruro de carbono es 76.7. Estamos hablando de la presión atmosférica. Entonces, si la temperatura base es 53.5, la entalpía es entonces 76.7 menos 53.5 multiplicado por el CP promedio en ese rango de temperatura. Eso es para la cola. Pero cuando es vapor, el vapor que sale de la torre, ese vapor a 53.5, hay que ver si es, bueno, es 53.5, déjame ver, bisulfuro de carbono, que es a 46.3, probablemente sea todo vapor, a 53.5. Y entonces se parte de ¿a qué temperatura está en ese punto? Sabemos. Tiene que ser cerca de esa, ¿verdad? Un poquito más porque tiene de este. Pero no lo dice el diagrama de fase, no lo dice. Usted lo sabía. El diagrama de fase nos dice, no tenemos el diagrama de fase aquí. Déjame ver si se ve el diagrama de fase. Miren, habría que ver el diagrama de fase para ver cuál es la temperatura del vapor que sale de la torre al condensador. O sea, eso nos va a permitir calcular ese valor. Que yo lo pongo aquí como 81.4 kilocalorías por kilogramo. Si se fijan, esa es la entalpía más alta que hay. A pesar de que la cola está a una temperatura más alta que el vapor que sale de la torre,
su entalpía es mucho menor porque el calor es sensible nada más. Y aquí no, aquí hay calor latente y calor sensible. Habría que ver. Profe, una pregunta. Sí, señor. Sí. Cuando yo voy a buscar la entalpía, por ejemplo, la primera que usted tiene ahí, la de G1, se supone que la entalpía es igual al CP multiplicado por el delta de la temperatura. En ese caso, ¿cuál CP es que yo tengo que usar? O sea, ¿el de cuál de los dos componentes? Porque en la tabla que usted puso están los CP para el tetracloruro y CP para el bisulfuro. Entonces, ¿cómo yo sé cuál CP que tengo que utilizar? Sería un CP promedio ponderado, ¿no? Los CP se suman más o menos bien ponderado por el peso, por peso, o sea, en fracción peso. Yo puedo mandarle un ejemplito de cómo yo calculé una cosa y otra. Otra cosa. Antes de terminar con esta explicación, debo de aclararte y aclararles a todos que la entalpía del vapor no solo contiene calor sensible, tiene calor latente, es vapor que va desde líquido hasta vapor. Y déjame ver si es así. El calor específico, vamos a ver. No, miren, yo hice esto hace mucho tiempo, no me acuerdo qué exactamente qué juicio fue que hice, pero yo le voy a mandar un pequeño ejercicio de cómo se hace uno. De acuerdo. Pero eso es para que ustedes vean a qué que estamos enfrentados. Estamos enfrentados a que nosotros tenemos que construir valores de cosas. En este caso de calores, de entalpías. Somos nosotros que tenemos que hacerlo, ¿no? Aquí yo se lo estoy dando, pero son ustedes que tienen que hacerlo. Yo tengo una pregunta, maestro. Sí. En relación a las entalpías, yo las calculé todas. Ajá. Y todas, entonces me dieron igual a la de usted, menos la de la alimentación. Entonces, yo probé y la de alimentación, ahí me dio 45.47. Porque yo lo que hice fue que busqué el calor latente del tetracloruro de carbono y del disulfuro de carbono a la temperatura, ¿verdad? Busco fracción y hace 65.47. Si lo hago en fracción mol, me da como usted lo tiene. Entonces la pregunta es en fracción peso o fracción mol? Lo digo porque todas las demás entalpías las calculé en fracción peso y me dio al igual que usted. Menos alimentación. La de alimentación es la única que varía. Ok. Acuérdate que la alimentación es doble fase. Todos los otros son una fase. Mira, ese es todo vapor. Sí, ese es todo. Pero en el caso de la alimentación, como tomamos la temperatura de referencia 53.5, no hay que tomar el CP, solamente lo hacíamos con calor latente. No, bueno, otra vez hay que recordar que la alimentación tiene dos fases, ¿no? Y la mayoría es líquido. Ese líquido que está a esa temperatura tiene una entalpía de cero. ¿Verdad? Porque usamos la temperatura, usamos esa temperatura como temperatura base. Y es el vapor que tiene esa entalpía. Pero esa entalpía vale para la alimentación completa. Sí, pero mi pregunta es, el calor latente de dos componentes, porque la alimentación tiene dos componentes, cuando la total, tengo que multiplicarlo por su fracción. ¿Es por su fracción en peso o su fracción en mol? Si no me equivoco, es en su fracción peso. Sí, entiendo que sí, que es peso, porque fíjate, aquí lo dan, fíjate los datos que yo recolecté,
Exactamente. Entonces, lo que yo quiero llegar es que para que me dé están en peso, ¿eh? Entonces debe ser en peso, fracción peso. Pero otra vez, yo voy a hacer un ejercicio, por lo menos de 1 o 2, y se lo voy a poner a su disposición. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Sí. Ahora yo voy a proponer una pequeña pausa para yo poderme tomar un poquito de agua. Pero vamos a hacer la pequeña. Ahora son las 7:37. Vamos a decir las 7:40. Vamos a hacerla de 10 minutos a las 7:50. Regresamos. ¿Cierto? Ok.